Si te ordeno morir, ¿lo harías? La pregunta no fue formulada en voz alta al principio. Fue dicha con calma, sin ira, sin acusación, como si se tratara apenas de un detalle administrativo. Corbulo no respondió de inmediato. La habitación era pequeña, 3 guardias pretorianos, 2 consejeros, el emperador sentado, sin levantarse. «Has servido bien», continuó Nero, «demasiado bien». El silencio se volvió más pesado que cualquier armadura. Corbulo entendió en ese instante que no había juicio, no había acusación formal, no había defensa posible, solo una decisión ya tomada. Roma no castigaba traiciones aquella noche, castigaba algo más incierto. 6 meses antes, en la frontera oriental, nadie habría imaginado que todo terminaría en esta habitación. En aquel momento Corbulo todavía era el hombre que ganaba guerras. El mensajero llegó al amanecer, caballo cubierto de barro, uniforme polvoriento, pero el sello intacto, cera roja, águila imperial, sin fracturas. Cuando Corbulo lo vio no mostró sorpresa, solo reconocimiento. Rompe el sello, lee una vez, luego otra. El emperador me llama a Roma. Nadie en la tienda celebró, porque en el ejército romano, cuando un general victorioso es llamado sin explicación, la palabra correcta no es honor, es cálculo. Y el cálculo imperial rara vez falla en su objetivo. 6 meses antes, frontera este, Armenia. Corbulo había roto el campamento partio en Artaxata, no con asalto masivo, con precisión, cortó líneas de suministro, aisló guarniciones, negoció la deserción de aliados locales. Cuando finalmente atacó, la ciudad cayó en 3 días. El reporte enviado a Roma fue breve. Artaxata tomada, bajas mínimas, provincia asegurada, esperando nuevas instrucciones. No mencionó que había reconstruido 2 legiones completas. No mencionó que había implementado una disciplina tan estricta que los soldados preferían morir en batalla antes que fallar en entrenamiento. No mencionó que armenios locales comenzaban a referirse a él no como general romano, sino como señor de la guerra. En Roma, el Senado recibió el reporte durante una sesión regular. Un secretario lo leyó en voz alta. Los senadores aplaudieron. Algunos propusieron honores formales, una estatua, un desfile triunfal cuando Corbulo regresara. En el Palacio Imperial no hubo aplausos. El reporte de Artaxata fue archivado primero, luego copiado, después enviado al departamento correspondiente. Antes de llegar a manos del emperador, ya había pasado por 3 escribas y 2 consejeros militares. Cuando finalmente Nero lo leyó, no preguntó por la ciudad, pidió registros. Traigan informes anteriores de este general. Los archivos fueron abiertos. Fechas, cantidad de legiones, tiempo promedio de respuesta, nivel de bajas, correspondencia privada interceptada, donaciones registradas en ciudades orientales. Todo fue colocado sobre la mesa. Los pergaminos no estaban ordenados por fecha, estaban ordenados por relevancia. Uno mostraba la distribución de raciones durante invierno extremo. Otro detallaba castigos anulados por decisión directa del general. Otro incluía lista de oficiales promovidos por mérito, no por recomendación política. Nero pasó la mano sobre los documentos, sin tocarlos del todo. ¿Cuántas veces ha rechazado honores públicos? Uno de los consejeros respondió: 3 solicitudes de estatua, 2 propuestas de desfile, todas declinadas. Eso no tranquilizaba. Un hombre que rechazaba la gloria pública no era menos peligroso, era más difícil de desacreditar. Silencio. Luego Nero dijo algo que ninguno anotó oficialmente. Un general que no busca el poder es el más difícil de controlar. Uno de los consejeros leyó en voz baja: disciplina reforzada en Siria, motín evitado sin ejecuciones, lealtad personal consolidada. Otro añadió: solicitudes de refuerzo moderadas, no exige más de lo necesario. Eso era lo que preocupaba. No pedía demasiado, no cometía errores, no generaba escándalos, era eficiente, demasiado eficiente. Nero no levantó la voz. Aún así, la pregunta que hizo cambió el tono de la sala. ¿Cuántos hombres obedecerían una orden suya por encima de la mía? Nadie respondió de inmediato, porque esa no era una pregunta militar, era una pregunta estructural. Se enviaron observadores adicionales al este, oficialmente como asesores, extraoficialmente como ojos. Algunas solicitudes de refuerzo fueron retrasadas, algunas solicitudes de refuerzo no fueron rechazadas, simplemente tardaron más de lo habitual. Algunos oficiales no fueron castigados, fueron trasladados, en silencio. No hubo acusación formal, tampoco sospecha pública,
solo cambios, pequeños, lo bastante discretos para no llamar la atención. No era desorden, no era exceso, era algo más frío, procedimiento, método, estructura. El sistema no estaba reaccionando, estaba evaluando. Y cuando una pieza acumulaba demasiado peso dentro de la balanza imperial, el sistema hacía lo único que sabía hacer, reducirla, antes de que fuera demasiado tarde. Corbulo no era tonto. Sabía cómo funcionaba Roma. Sabía que los generales exitosos generaban sospecha. La historia estaba llena de ejemplos. Julio César había sido un general exitoso. Luego cruzó el Rubicón con sus legiones. Después derrocó la República. Pompeyo había sido un general exitoso. Luego intentó usar sus legiones para consolidar poder político. Después fue asesinado en Egipto. El patrón era claro: el éxito militar, tarde o temprano, se convertía en amenaza política, y los emperadores romanos, especialmente los jóvenes, los nerviosos, no toleraban amenazas. Pero Corbulo creía que él era diferente, porque era leal, genuinamente leal. No tenía ambiciones de tomar el trono, no tenía interés en la política romana. Solo quería hacer su trabajo, proteger las fronteras, mantener el orden, servir a Roma. Esa lealtad, pensaba, lo protegería. Era una lógica razonable, pero fallaba en entender algo fundamental sobre cómo funcionaba el poder imperial. La lealtad solo importaba si el emperador creía en ella. Y la creencia era imposible cuando estabas constantemente rodeado de consejeros susurrando sobre traiciones potenciales. Cada victoria de Corbulo llegaba a Roma acompañada de rumores, que estaba construyendo un culto de personalidad, que los soldados lo llamaban padre de las legiones, que las ciudades liberadas erigían estatuas de él antes que del emperador. ¿Eran ciertos esos rumores? Algunos sí, otros eran exageraciones, algunos invenciones completas de personas que querían sembrar desconfianza. Pero no importaba, porque en la mente de Nero cada rumor era un dato adicional, cada dato construía un patrón, y el patrón decía: este hombre es peligroso. Hubo señales, señales que Corbulo notó, aunque las interpretó mal. Primero, sus solicitudes de refuerzos comenzaron a demorarse. Antes, Roma respondía en semanas, ahora tomaba meses, y cuando llegaban las tropas, eran menos de lo solicitado. Corbulo lo interpretó como burocracia, como limitaciones logísticas, como el imperio estirándose demasiado en múltiples frentes, no como control deliberado, no como estrategia para limitar su poder militar. Segundo, sus reportes de victoria dejaron de recibir reconocimiento público elaborado. Todavía había elogios formales, pero no desfiles, no estatuas, no grandes ceremonias. Corbulo lo interpretó como modestia imperial, como Nero prefiriendo no glorificar a generales individuales, no como una política deliberada de no crear héroes militares que pudieran rivalizar con el emperador. Tercero, algunos de sus oficiales senior fueron transferidos, reemplazados por hombres más jóvenes, hombres que no habían servido bajo Corbulo durante años, hombres cuya lealtad era, con mayor claridad hacia Roma que hacia su comandante. Corbulo lo interpretó como rotación normal de personal, como necesidad de dar experiencia de combate a una nueva generación de oficiales, no como infiltración deliberada de su mando con ojos leales a Roma. Cada señal era ambigua, podía leerse de forma benigna o maliciosa, y Corbulo, convencido de su propia lealtad, eligió las interpretaciones benignas, hasta que llegó el mensaje que ya no podía malinterpretarse. El emperador Nero convoca al general Gnaeus Domitius Corbulo a Roma. Transferencia de mando a ejecutarse inmediatamente. Presencia requerida en Corinto antes del final del mes. No había ambigüedad, no había flexibilidad, no había explicación, solo orden, clara, directa, inmediata. Y para un general en campo activo, en medio de una campaña exitosa, ser llamado de regreso sin razón explicada, todos sabían lo que significaba. En la tienda de mando, después de que el mensajero se retirara, los oficiales de Corbulo esperaron instrucciones. Algunos miraban los mapas, otros al general. Nadie hablaba. Finalmente el oficial más senior, un hombre de 50 años que había servido con Corbulo durante una década, habló: «General, las legiones son leales. Si usted diera la orden», no terminó la frase. No hacía falta. La implicación era clara. Si Corbulo rechazaba la orden de regresar, si llamaba a sus legiones a defender su posición, algunos obedecerían, tal vez muchos. Y ese era exactamente el problema. Corbulo miró al hombre. ¿Qué orden? La orden de traicionar a Roma.
de convertirme en lo que el emperador sospecha que soy. Silencio. Preparen la transferencia. Partiré en 3 días. El proceso de transferencia de mando militar romano era un procedimiento establecido, documentado, ritualizado, inventario de equipo, verificación de suministros, transferencia de archivos de inteligencia, briefing completo del nuevo comandante sobre la situación táctica. Corbulo ejecutó cada paso con precisión, como si estuviera preparando una campaña exitosa para continuar bajo nueva dirección, como si esto fuera una promoción normal en lugar de lo que realmente era. Sus legiones observaban con confusión, algunos con ira. Los veteranos entendían la política imperial mejor que los jóvenes, sabían que esto no era normal, sabían que su general estaba siendo neutralizado, pero Corbulo no dio discursos dramáticos, no lloró delante de sus hombres, no expresó amargura ni traición, simplemente cumplió con sus deberes, porque incluso al final seguía siendo un soldado, y los soldados obedecían órdenes. La noche antes de la transferencia no hubo silencio en el campamento. Hubo movimiento. Centurias enteras permanecieron despiertas más allá del toque reglamentario. Fuego encendido sin autorización. Oficiales caminando entre tiendas. Voces bajas, demasiado organizadas para ser simple murmullo. Cuando el centurión más antiguo entró en la tienda de Corbulo, no venía solo. Detrás de él esperaban otros 3, hombres con cicatrices de 10 campañas, hombres que no pedían permiso para hablar. «General», dijo el primero, sin saludo formal, «las cohortes ya están alineadas». Corbulo no respondió. «Si usted da la orden, marchamos esta misma noche, antes de que el nuevo comandante llegue, antes de que Roma reaccione». No era una amenaza, no era emoción descontrolada, era un plan. Ya habían pensado en rutas, suministros, tiempo estimado hasta Grecia. Las legiones de Oriente podían llegar a Corinto en menos de lo que Roma tardaría en organizar una respuesta coherente. Eso era lo que Nero había temido, y eso era, precisamente lo que ahora estaba ocurriendo. Corbulo caminó hacia la entrada de la tienda. Afuera, cientos de soldados permanecían de pie, en formación incompleta, sin estandartes levantados, pero listos. No gritaban su nombre, no lo proclamaban emperador, solo esperaban una palabra, una sola. «¿Entienden lo que están proponiendo?», preguntó al fin. El centurión respondió sin titubear. «Entendemos que Roma necesita un general, no un músico». El insulto quedó suspendido en el aire. Si Corbulo decía sí, Roma entraba en guerra civil. Si decía no, firmaba su propia sentencia. No había tercera opción. Miró a sus hombres, hombres que había entrenado, hombres que habían sobrevivido gracias a su disciplina, hombres que confiaban en él más que en cualquier decreto imperial. Y por primera vez, Corbulo comprendió que Nero no había temido una traición, había temido exactamente esto, la posibilidad real. Corbulo levantó la mano, y durante un segundo el campamento entero contuvo la respiración. En la tercera línea, un estandarte tembló, no por viento, por mano. Un soldado joven, con cicatriz fresca en el rostro, dio un paso adelante. «No luchamos por Roma esta noche», dijo en voz baja. «Luchamos por usted». Nadie lo silenció, porque todos pensaban lo mismo. Ese era el momento que no estaba escrito en ningún archivo, el momento que ningún escriba registraría jamás. Un ejército esperando permiso para alterar la historia. Corbulo vio algo que Nero no había visto en los informes. No era ambición, era transferencia de lealtad, y eso era irreversible. «Regresen a sus tiendas». Silencio. Roma no se conquista desde sus propias legiones. Algunos soldados apretaron los puños, otros bajaron la mirada, pero obedecieron. Porque incluso cuando estaban listos para hacerlo emperador, él eligió seguir siendo general. Y en ese instante el destino quedó sellado, no por orden imperial, sino por decisión propia. El viaje de regreso tomó semanas, no porque la distancia fuera inmensa, sino porque Corbulo viajó despacio, deliberadamente, como si retrasar la llegada pudiera cambiar lo que lo esperaba al final. Pasó por ciudades que había liberado, vio murallas que había defendido, cruzó ríos donde había ganado batallas, y en cada lugar la gente lo reconocía, lo saludaba. Algunos le ofrecían comida, otros querían tocar su mano, como si fuera héroe de leyenda y no un general camino a lo que fuera que le aguardaba. No hubo celebraciones, no hubo triunfos, solo un viaje largo y silencioso hacia el oeste. A medida que se acercaba a Corinto, donde Nero residía durante su gira por Grecia, Corbulo tuvo tiempo para pensar, para evaluar, para preguntarse si no habría malinterpretado toda la situación.
Tal vez Nero realmente solo quería consultarlo. Tal vez había un nuevo proyecto, una nueva campaña, una nueva responsabilidad que requería su experiencia. Tal vez sus oficiales habían sido paranoicos. Tal vez el retraso en refuerzos era solo burocracia. Tal vez esto era exactamente lo que parecía. Un emperador llamando a su general exitoso para discutir los próximos pasos. Esa esperanza duró hasta que vio la escolta esperándolo en las afueras de Corinto. No era una recepción honorífica, no era guardia ceremonial, era algo más cercano a un arresto. Los guardias fueron corteses, profesionales, pero firmes. Corbulo sería llevado directamente a presencia del emperador, sin demoras, sin descanso, sin oportunidad de lavar el polvo del camino o cambiar de ropa. El mensaje era claro: no eres invitado, eres convocado. Pero incluso entonces Corbulo mantuvo la compostura. 30 años de servicio militar enseñan a controlar las expresiones, a no mostrar miedo ni incertidumbre, a proyectar calma incluso cuando la mente corre. Fue llevado a la villa donde Nero se alojaba, no al salón principal, no a una audiencia pública, a una habitación pequeña, privada, donde las conversaciones difíciles podían ocurrir sin testigos. Nero estaba ahí, junto a 2 consejeros y 3 guardias pretorianos. El emperador no se levantó cuando Corbulo entró. No ofreció asiento. Solo lo observó, como si estuviera evaluando una amenaza. Corbulo saludó formalmente. «César, he venido según su orden». Nero asintió. «¿Sabes por qué te llamé?» Era una prueba. Corbulo lo sabía. Si decía que no, parecería ingenuo. Si decía que sí, estaría admitiendo conciencia de algo. Algo que aún no había sido nombrado. «Vine a servir, César», como siempre. No era una respuesta directa, era evasión profesional. Pero bastó para que Nero continuara. «Has servido bien, demasiado bien según algunos». Silencio. Los consejeros observaban, los guardias también. Y Corbulo entendió entonces que no había salida, que esta conversación tenía un solo final posible. Pero incluso sabiendo eso, conservó una mínima esperanza. Porque ¿qué otra cosa podía hacer? «He servido a Roma, César». Cada victoria fue victoria de Roma. Cada batalla ganada fortalece el imperio que usted gobierna. Nero se inclinó hacia adelante. «¿Y si te pidiera que te quitaras la vida, también harías eso por Roma?» No había ambigüedad ahora. No había interpretaciones alternativas. La pregunta era clara, la expectativa también. Corbulo podría haber protestado, podría haber exigido juicio, podría haber apelado al Senado, a la ley, a la justicia. Pero todos en esa habitación sabían que esas cosas no importaban. El emperador ya había decidido. Y la decisión era inapelable. Había solo una pregunta que importaba: ¿cómo moriría Corbulo? ¿Como traidor resistiendo? ¿O como soldado obedeciendo su última orden? Según los registros, y aquí la historia se vuelve incierta, porque las fuentes antiguas difieren en detalles, Corbulo pidió permiso para escribir una última carta. Nero lo concedió. La carta fue breve, dirigida a su familia, no a sobrevivido, pero probablemente contenía palabras tranquilizadoras, instrucciones sobre propiedad, tal vez una afirmación de lealtad a Roma. Lo que fuera que dijera, fue escrito con rapidez, como un hombre que había tomado una decisión y quería ejecutarla antes de que el coraje flaqueara. Luego, Corbulo tomó la espada. Nadie habló durante varios segundos, no por respeto, por protocolo. Uno de los guardias evitó mirarlo directamente. Otro ajustó apenas su posición, como si la distancia pudiera reducir la responsabilidad. Corbulo observó la mesa. No había acusación escrita, no había cargos formales, solo presencia imperial. Durante un instante apenas perceptible, pensó en el campamento, en la mano levantada, en el silencio contenido, en la palabra que no dijo. Ese fue el último momento en que pudo haber cambiado la historia. No lo hizo. No su espada ceremonial, una espada común, de soldado, como si incluso en la muerte quisiera recordar lo que era. Dion Casio, escribiendo mucho después, dejó registrada una palabra, axios. Es palabra griega. Significa digno, o merecido, o he ganado esto. Los historiadores han debatido durante siglos qué quiso decir. ¿Que merecía morir? ¿Que había ganado su destino a través de sus acciones? ¿Que este final era apropiado para un hombre de su posición? ¿O era sarcasmo? ¿Una amargura final? ¿Un reconocimiento irónico de que todo su servicio, toda su lealtad, toda su dedicación a Roma habían ganado exactamente esto? ¿Una orden de suicidio en una habitación pequeña, lejos de sus legiones? No lo sabemos.
La palabra fue reportada, el contexto no. Lo que sabemos es que Corbulo obedeció. Usó la espada, murió rápido, y su cuerpo fue enviado de regreso a su familia para una cremación apropiada. No hubo juicio, no hubo acusaciones formales, no hubo registro oficial de traición o conspiración, solo muerte, ejecutada con eficiencia, como una operación militar. La noticia de la muerte de Corbulo llegó a sus legiones 3 semanas después. Vino en forma de anuncio oficial, breve, factual, sin emoción. El general Gnaeus Domitius Corbulo ha muerto. Nuevo comandante ha sido designado. Las legiones continuarán sus deberes bajo nueva dirección. Los soldados respondieron de maneras distintas. Algunos lloraron, algunos se enfurecieron, algunos empezaron a hablar de marchar a Roma, de vengar a su general, de hacer que el emperador pagara por este asesinato. Pero los oficiales senior, hombres que Corbulo había formado, hombres que entendían su filosofía, intervinieron. Recordaron a los soldados las últimas palabras de su general, que eran soldados de Roma, no soldados de Corbulo, que la lealtad a Roma era más importante que la lealtad a un individuo, incluso si ese individuo era mejor hombre que aquellos a quienes servía. Gradualmente las legiones se calmaron, aceptaron al nuevo comandante, continuaron con sus deberes, y el imperio siguió adelante, como si nada hubiera pasado, como si uno de sus mejores generales no hubiera sido destruido por el mismo sistema que había jurado proteger. Nero sobrevivió a Corbulo solo 4 años. En el 68, enfrentando múltiples revueltas y habiendo perdido el apoyo del ejército, se suicidó. Sus últimas palabras, según los reportes, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». No mencionó a Corbulo, no mencionó a ninguno de los hombres leales que había destruido por miedo. Y el imperio, ese imperio que Corbulo había servido con tanta fidelidad, entró en un periodo de caos. El año de los 4 emperadores. Guerra civil, inestabilidad. Exactamente el tipo de crisis que un general como Corbulo podría haber ayudado a prevenir o a resolver. Pero Corbulo estaba muerto, y Roma tuvo que encontrar su camino sin él. La pregunta que los historiadores han hecho durante siglos es esta: ¿fue necesario? ¿Corbulo realmente representaba una amenaza? ¿O Nero destruyó un activo valioso por una paranoia injustificada? No hay una respuesta clara, porque no podemos saber qué habría hecho Corbulo si hubiera vivido. No podemos saber si su lealtad era genuina o si, eventualmente, habría buscado el poder. La noticia llegó en una sola frase: el general ha muerto. Nuevo mando designado. Nada más. Las legiones escucharon en formación. Nadie gritó. Nadie rompió filas, porque romper filas habría convertido la sospecha en traición. El sistema no se detuvo, no explicó, no justificó, simplemente siguió. 4 años después, cuando el imperio empezó a temblar y los ejércitos retiraron su apoyo, no hubo un Corbulo al que llamar. No estaba. Había obedecido. Axios, una palabra. Tal vez no significaba digno, tal vez significaba otra cosa, que en Roma el límite nunca fue la traición. Fue el momento en que alguien empezaba a volverse imprescindible. Y cuando un sistema aprende a eliminar lo imprescindible, no se derrumba de inmediato. Primero aprende a vivir sin ello, y un día descubre que ya no sabe sostenerse solo. En aquella habitación pequeña, el imperio no perdió a un general, perdió una posibilidad, y siguió adelante como si nada hubiera pasado,